Capítulo 15. Dioniso o la felicidad recuperada. 122. Epifanías y ocultamientos de un Dios, nacido dos veces. Después de un siglo largo de investigaciones, Dioniso es todavía una figura enigmática. Por su origen, por su peculiar modo de ser, por el tipo de experiencia religiosa que instaura, se aparta de los restantes grandes dioses griegos. Según el mito, es hijo de Zeus y de una princesa, Sémele, hija de Cadmos, rey de Tebas. Hera, llena de celos, le tiende una trampa, y Sémele pide a Zeus que le permita contemplarle en su verdadera forma de dios celeste. La imprudente es fulminada y da a luz antes de tiempo. Pero Zeus injerta a la criatura en su muslo y pasados algunos meses nace Dioniso, que puede llamarse con propiedad un dios, nacido dos veces. Son numerosos los mitos de origen que hacen a los fundadores de familias regias descendientes de la unión entre dioses y mujeres mortales. Pero Dioniso nace por segunda vez de Zeus. De ahí que solo él sea divino, uno. Pecretsmer ha tratado de explicar el nombre de Sémele por el término traco-frigio semelo, que designa a la diosa tierra. Esta etimología ha sido aceptada por notables investigadores como Nilsson y Wilamowitz. Sea o no correcta, esta etimología no nos ayuda para comprender el mito. En primer término, cuesta trabajo admitir un hieros gamos entre el dios celeste y la madre tierra que finalice con la combustión de ésta. Por otra parte, y ello es esencial, las más antiguas tradiciones mitológicas insisten en un hecho, siendo mortal, 2, Sémele engendró un dios. Fue precisamente esta dualidad paradójica el rasgo de Dioniso que más atrajo el interés de los griegos, pues era a la vez el único que podía explicar su modo también paradójico de ser. En este episodio, en el que se narran una persecución por un hombre lobo y el gesto de arrojarse al mar, podemos descifrar el recuerdo de un antiguo conjunto iniciático, 3. Pero en la época en que Homero lo recoge, el significado y el alcance del mito ya han cambiado por completo. Se nos dice que uno de los rasgos específicos del destino de Dioniso es ser perseguido por personajes antagónicos. Pero el mito prueba al mismo tiempo que Dioniso es reconocido como un miembro de la familia divina, pues no solo Zeus, su padre, sino todos los demás dioses se sintieron agraviados por el gesto de Licurgo. La persecución expresa de manera dramática la resistencia contra el modo de ser y el mensaje religioso del dios. Perseo se alzó con sus hombres contra Dioniso y las mujeres marinas que lo acompañaban, según una tradición, arrojó al dios al fondo del lago Lerna, Plutarco, de Iside, 35. Volveremos a encontrar el tema de la persecución al analizar las vacantes de Eurípides. Se ha tratado de interpretar estos episodios como otros tantos recuerdos mitificados de la oposición con que tropezó el culto de Dioniso. La teoría subyacente da por supuesto que el dios llegó muy tardíamente a Grecia, que se trata implícitamente de un dios extranjero. A partir de Owen Rory casi todos los investigadores consideran a Dioniso como un dios tracio, introducido en Grecia directamente de Tracia o bien a través de Frigia. Pero Walter Raro ha insistido en el carácter arcaico y panhelénico de Dioniso, el hecho de que su nombre, Digonus Ojo, aparezca en una inscripción micénica, 4, parece darle la razón. Por otra parte, también es cierto que Heródoto, 2, 49, consideraba a Dioniso como introducido tardíamente, y que en las vacantes, 219, Penteo habla de este dios tardíamente venido, sea quien fuere. Independientemente de la historia de la penetración en Grecia del culto dionisíaco, los mitos y los fragmentos mitológicos que aluden a la oposición con que chocó tienen un significado más profundo. Nos ilustran a la vez sobre la experiencia religiosa dionisíaca y sobre la estructura específica del dios. Dioniso tenía que provocar resistencia y persecución, pues la experiencia religiosa que suscitaba constituía una amenaza para todo un estilo de vida y un universo de valores. Se trataba,
en definitiva, de una amenaza a la supremacía de la religiosidad olímpica y sus instituciones. Pero aquella oposición delataba al mismo tiempo un drama íntimo ampliamente atestiguado en la historia de las religiones, la resistencia contra toda experiencia religiosa absoluta, que solo es posible a condición de negar el resto. Sea cual fuere el nombre con que se designe, equilibrio, personalidad, conciencia, razón, etc. Walter Otto ha captado agudamente la estrecha relación que existe entre el tema de la persecución de Dioniso y la tipología de sus múltiples epifanías. Dioniso es un dios que se manifiesta repentinamente y luego desaparece de modo misterioso. Durante las fiestas de Queronea, llamadas Agrionias, las mujeres lo buscaban en vano y retornaban con la noticia de que el dios se había ido con las musas, que lo ocultaban. Otto, Dionisos, página 79. Desaparecía hundiéndose en el fondo del Lerna o en el mar y reaparecía, como en la fiesta de las Antesterias, en una barca sobre las olas. Las alusiones a su despertar en la cuna y vid, páginas 82 y 6, indican el mismo tema mítico. Estas epifanías y ocultamientos periódicos sitúan a Dioniso entre los dioses de la vegetación. 5. En efecto, se advierte en él una cierta relación con la vida de las plantas. La yedra, el pino llegaron casi a convertirse en atributos suyos, y las fiestas más populares en su honor se inscriben en el calendario agrícola. Pero Dioniso se mantiene en relación con la totalidad de la vida, como demuestran sus conexiones con el agua y los gérmenes, la sangre o la esperma, igual que sus excesos de vitalidad ilustrados por sus epifanías animales, toro, león, macho cabrío. 6. Sus manifestaciones y desapariciones inesperadas reflejan de algún modo la aparición y el ocultamiento de la vida, es decir, la alternancia de la vida y de la muerte y, en resumidas cuentas, su unidad. Pero no se trata de una observación objetiva de este fenómeno cósmico, cuya trivialidad no podía suscitar ninguna idea religiosa ni dar origen a ningún mito. Mediante sus epifanías y sus ocultamientos, Dioniso revela el misterio y también la sacralidad de la conjugación de la vida y la muerte. Revelación de naturaleza religiosa, puesto que es llevada a cabo por un Dios con su presencia. Pues lo cierto es que las manifestaciones y ocultamientos de Dioniso no siempre se relacionan con las estaciones. Dioniso aparece durante el invierno y desaparece durante la gran fiesta de primavera, en la que tiene lugar su más triunfal epifanía. Desaparición, ocultamiento, son expresiones mitológicas del descenso a los infiernos, es decir, de la muerte. Efectivamente, en Delfos se enseñaba la tumba de Dioniso, y también en Argos se hablaba de su muerte. Por otra parte, en el rito que celebraban los argianos, se invocaba a Dioniso para que surgiera del fondo de las aguas, Plutarco, de Iside, 35, es decir, del país de los muertos. Según un himno órfico, en el Ii, cuando Dioniso está ausente se supone que se halla junto a Perséfone. Finalmente, el mito de Sagreo Dioniso, del que nos ocuparemos más adelante, narra la muerte violenta del dios, que es muerto, despedazado y devorado por los titanes. Todos estos aspectos, múltiples y a la vez complementarios, de Dioniso pueden percibirse aún en sus ritos públicos, a pesar de las inevitables depuraciones y reinterpretaciones que han sufrido. 123. El arcaísmo de algunas fiestas públicas. A partir de Pisístrato se celebraban en Atenas 4 fiestas en honor de Dioniso. 7. Las dionisíacas de los campos, que tenían lugar en diciembre, eran fiestas de aldeanos. Un cortejo paseaba en procesión un enorme falo con acompañamiento de canciones. Ceremonia arcaica por excelencia y ampliamente difundida por todo el mundo, la faloforia precedió con seguridad al culto de Dioniso. Había además otros festejos rituales que incluían concursos y desafíos, pero sobre todo mascaradas y desfiles de personajes disfrazados de animales. También en este caso precedieron los ritos a Dioniso,
pero no cuesta trabajo alguno comprender que el dios del vino terminara por ponerse al frente del cortejo de máscaras. Estamos peor informados acerca de las Leneas, fiestas que se celebraban a mediados del invierno. Una cita de Heráclito precisa que el término lnai y el verbo lnai se utilizaban como sinónimos de vacantes y hacer de vacantes. Se invocaba al dios con el concurso del daduchos. Según una glosa de un verso de Aristófanes, el sacerdote Eleusino, con una antorcha en la mano, pronuncia, llamad al dios, y los oyentes gritaban, hijo de Semele, y Acchos, 8, dador de riqueza. En febrero-marzo, aproximadamente, se celebraban las antesterias, y en marzo-abril, las grandes dionisíacas de institución más reciente. Tucídides, 2, 15,4, estimaba que las antesterias eran las fiestas más antiguas de Dioniso. Eran además las más importantes. El primer día se llamaba Pitoigia, apertura de las tinajas, pitoi, en las que se conservaba el vino de la última cosecha, que se había realizado en otoño. Se llevaban las tinajas al santuario de Dioniso en las lagunas, para ofrecer libaciones al dios, y a continuación se probaba el vino nuevo. El segundo día, Chous, cuencos, se celebraba un concurso de bebedores, que se presentaban provistos de un cuenco que se llenaba de vino, a la señal convenida tenían que beberlo lo más rápidamente que pudieran. Lo mismo que algunos concursos de las dionisíacas de los campos, por ejemplo, el ascoliasmos, en el que algunos jóvenes trataban de mantenerse sobre un odre previamente untado de aceite, también esta competición encaja en el bien conocido ritual de los concursos y desafíos de todo tipo, deportivos, oratorios, etc., encaminados a asegurar la renovación de la vida. 9. Pero la euforia y la embriaguez anticipan en cierto modo una vida en el más allá que en nada se parece al triste mundo homérico de las sombras. El mismo día de los Chous se formaba un cortejo que representaba la llegada del dios a la ciudad. Como se suponía que llegaba procedente del mar, la procesión incluía una carroza en forma de barca sobre la que iban Dioniso con una vid y dos sátiros que tocaban la flauta. La procesión, en la que tomaban parte diversos figurantes, probablemente enmascarados, y un toro sacrificial precedido de un tañedor de flauta y de portadores de guirnaldas, se dirigía hacia el único santuario que aquel día se hallaba abierto, el viejo Lunayón. Allí se celebraban diversas ceremonias en las que tomaban parte la Basilina. La reina, es decir, la mujer del arconte rey, y 4 damas de honor. A partir de aquel momento, la Basilina, heredera de las antiguas reinas de la ciudad, era considerada esposa de Dioniso. Montaba junto al dios en la carroza, y se formaba un nuevo cortejo, ahora de carácter nupcial, que se dirigía hacia él. Boukoleion, la antigua residencia real. Aristóteles precisa que en el Boukoleion, literalmente, establo de bueyes, se consumaba la hierogamia entre el dios y la reina, At. Pol. 3, 5. La elección del Boukoleion indica que la epifanía táurica de Dioniso era aún cosa familiar. Se ha tratado de interpretar esta unión en un sentido simbólico o suponiendo que el dios era representado por el arconte. Pero Otto insiste, y con razón, en la importancia del testimonio de Aristóteles, 10. La Basilina recibe al dios en la casa de su esposo, heredero de los reyes. Y Dioniso se manifiesta como rey. Es probable que esta unión simbolizara el matrimonio del dios con la ciudad en conjunto, con las faustas consecuencias que cabe imaginar. Pero es también una manifestación típica de Dioniso, divinidad de las epifanías brutales, que exige un público reconocimiento de su supremacía. No se conoce ningún otro culto griego en el que se suponga que un dios se une a una reina. Pero los 3 días de las antesterias, y sobre todo el segundo en que se celebra el triunfo de Dioniso, son días nefastos, puesto que en ellos retornan las almas de los muertos, y con ellas las cres, portadoras de influjos maléficos del mundo infernal.
Les estaba consagrado el último día de las antesterias. Se rezaba por los muertos, se preparaba una panspermia, hervido de cereales diversos, que debía consumirse antes de llegar la noche. Cuando llegaba la oscuridad, se gritaba, fuera las cres. Se acabaron las antesterias. Este rito es bien conocido, y se halla atestiguado aquí y allá en todas las civilizaciones agrícolas. Los muertos y las potencias del otro mundo rigen la fertilidad y la riqueza de que son distribuidores. Son los muertos, se dice en un tratado hipocrático, los que nos proporcionan los alimentos, el incremento y las semillas. En todas las ceremonias que le están consagradas se manifiesta Dioniso, dios de la fecundidad y de la muerte a la vez. Heráclito, Frag. 15, decía ya que Hades y Dioniso son uno y el mismo. Ya nos hemos referido a las relaciones entre Dioniso y las aguas, la humedad, la savia vegetal. También tenemos que señalar los milagros que acompañan a sus epifanías o las anuncian, el agua que brota de la roca, los arroyos que se llenan de leche y miel. En Teos, durante su fiesta, una fuente emana chorros de vino hasta desbordar, Diodoro de Sicilia, 3, 66,2. En Elis, 3 cazuelas vacías que se dejan durante la noche en una cámara sellada aparecen a la mañana siguiente llenas de vino, Pausanias, B. 2,612. En otros lugares se habla de milagros parecidos. Entre los más famosos se cuentan las vides de un día, que florecían y daban racimos en unas pocas horas. Este milagro ocurría en lugares diversos, pues son varios los autores que hablan de él. 11. 124. Eurípides y la orgía dionisíaca. Milagros de este tipo son característicos del culto frenético y estático de Dioniso, que refleja el elemento más original y verosímilmente también el más arcaico de este dios. En las Bacantes de Eurípides tenemos un testimonio valiosísimo de lo que podíamos considerar como el encuentro del genio griego con la orgía dionisíaca. El mismo Dioniso es el protagonista de las Bacantes. Hechos sin precedentes en el antiguo teatro griego. Ofendido porque su culto es ignorado todavía en Grecia, Dioniso parte de Asia con un cortejo de Ménades y llega a Tebas, lugar de nacimiento de su madre. Las 3 hijas del rey Cadmo negaban que su hermana Semele hubiera sido amada por Zeus y que hubiera engendrado a un dios. Dioniso las hace enloquecer, sus tías, junto con las demás mujeres de Tebas, se lanzan hacia las montañas y allí celebran los ritos orgiásticos. Penteo, que había sucedido en el trono a su abuelo Cadmo, había prohibido el culto y, a pesar de los consejos que recibe en contra, se obstina en su intransigencia. Disfrazado de oficiante de su propio culto, Dioniso es capturado y llevado a prisión por Penteo, pero se evade milagrosamente y logra persuadir a Penteo de que vaya a espiar a las mujeres durante sus ceremonias orgiásticas. Descubierto por las Ménades, Penteo es despedazado. Su propia madre, Agabé, muestra triunfante la cabeza de Penteo, creyendo que era la de un león. 12. Sea cual fuere la intención de Eurípides al escribir, ya al final de su vida, Las Bacantes, esta obra maestra de la tragedia griega constituye al mismo tiempo el documento más importante sobre el culto dionisíaco. El tema, resistencia, persecución y triunfo, tiene aquí su más brillante ilustración. 13. Penteo se opone a Dioniso porque éste es un extranjero, un predicador, un encantador, con bellos bucles rubios y perfumados, las mejillas son rosadas y la gracia de Afrodita en los ojos. Con el pretexto de enseñar las dulces y amables prácticas del Evoé. Corrompe a las doncellas. 233 y 6. Se incita a las mujeres a abandonar sus casas y recorrer de noche las montañas, danzando al son de tímpanos y flautas. Penteo teme sobre todo al influjo del vino, pues, con las mujeres, desde el momento en que el licor de la uva figura en el banquete, todo es malicia en sus devociones. 260 a 262.
Pero no es el vino lo que provoca el éxtasis de las bacantes. Un servidor de Penteo, que las había sorprendido sobre el citerón a la hora del alba, las describe vestidas de pieles de ciervo, coronadas de hiedra, ceñidas de serpientes, portando en sus brazos y amamantando cervatillos o lobeznos, 695 y 6. Abundan los milagros, específicamente dionisíacos, las bacantes golpean las rocas con sus tirsos y brota agua o vino, arañan la tierra y saltan chorros de leche, mientras de los tirsos coronados de hiedra caen gotas de miel. 703 y 6. Cierto, prosigue el servidor, que si hubiera estado allí, este Dios al que desprecias, te hubieras convertido a él, dirigiéndole plegarias, después de semejante espectáculo. 712 a 714. Sorprendido por Agabé, el servidor y sus camaradas están a punto de ser despedazados. Las bacantes se arrojan entonces sobre los animales que pastan en la pradera y, sin ningún hierro en las manos, los despedazan. Por efecto de 1000 manos de muchachas, los toros amenazadores son desgarrados en un abrir y cerrar de ojos. Las ménades se abaten luego sobre la llanura. Arrebatan a los niños de las casas. Todo cuanto cargan a sus espaldas, sin sujeción alguna, se mantiene allí, sin caer en el barro, también el bronce o el hierro. Sobre sus cabelleras se agita el fuego, pero sin quemarse. Los despojados por las ménades echan mano, enfurecidos, a las armas. Y sucede entonces el prodigio que aún quedaba por ver: Señor, los golpes que les asestaban no hacían correr la sangre, mientras que ellas, blandiendo el tirso, los hirieron. 754 a 763. No hace falta señalar la diferencia que hay entre estos ritos nocturnos, frenéticos y salvajes, y las fiestas dionisíacas públicas de las que antes hemos hablado. Véase párrafo 123. Eurípides nos presenta un culto secreto, característico de los misterios. Estos misterios, según tú, ¿qué son?, pregunta Penteo. Y Dioniso responde: su secreto prohíbe comunicarlo a quienes no son bacantes. ¿Qué utilidad reportan a quienes lo celebran? No te está permitido saberlo, pero son cosas dignas de conocerse. 470 a 474. El misterio consistía en la participación de las bacantes en la epifanía total de Dioniso. Los ritos se celebran de noche, lejos de las ciudades, en la cumbre de las montañas y en los bosques. Mediante el sacrificio de las víctimas por descuartizamiento, esparagmos, y la comida de su carne cruda, mopaglia. Se realiza la comunión con el Dios, pues los animales despedazados cuyas carnes son devoradas crudas son epifanías o encarnaciones de Dioniso. Todas las demás experiencias, la fuerza física excepcional, la invulnerabilidad al fuego y a las armas, los prodigios, el agua, el vino, la leche que brotan del suelo, la familiaridad con las serpientes y las bestezuelas salvajes, se hacen posibles por el entusiasmo, por la identificación con el Dios. El éxtasis dionisíaco representa ante todo la superación de la condición humana, el descubrimiento de la liberación total, la obtención de una libertad y de una espontaneidad inaccesibles a los hombres. Que entre estas libertades figura también la liberación con respecto a las prohibiciones, las regulaciones y los convencionalismos de orden ético y social, parece cierto, y ello explicaría en parte la adhesión masiva de las mujeres. 14. Pero la experiencia dionisíaca llegaba a unos niveles más profundos. Las bacantes que devoraban carne cruda recuperaban un comportamiento que había sido rechazado desde decenas de millares de años antes. Unos gestos frenéticos como aquellos solo pueden interpretarse como una forma de comunión con las fuerzas vitales y cósmicas justificada por una posesión divina. Que se confundiera la posesión con la locura, la manía, no es de extrañar. También Dioniso había experimentado la locura, y el bacante no hacía otra cosa que participar en las pruebas y en la pasión del Dios. En última instancia, esta era una de las formas más seguras de entrar en comunión con Él.
Los griegos conocieron otros tipos de manía provocada por los dioses. En la tragedia Heracles de Eurípides, la locura del héroe es debida a Hera; en el Ajax de Sófocles, es Atenea la que produce la pérdida de la razón. El coribantismo, que ya los antiguos comparaban con la pasión orgiástica dionisíaca, era una manía provocada por la posesión de los coribantes que finalizaba con una verdadera iniciación. Pero Dioniso y su culto tienen el rasgo distintivo de que aquellas situaciones no se consideraban como crisis psicopáticas, sino el hecho de que se valoraban como auténticas experiencias religiosas, unas veces con el sentido de un castigo y otras como un favor concedido por el dios. 15. En última instancia, el interés de las comparaciones con otros ritos o movimientos aparentemente similares, por ejemplo, ciertas danzas convulsivas de la Edad Media o la homofagia ritual de los Aizaowas, cofradía mística del norte de África. 16. Está precisamente en el hecho de que ponen de manifiesto la originalidad de lo dionisíaco. Es raro que en época histórica surja un dios cargado de una herencia tan arcaica, ritos con participación de máscaras, teriomorías, faloforia, esparagmos, homofagia, antropofagia, manía, entusiasmos. Lo más notable es el hecho de que, sin perder toda esta herencia, residuo de la prehistoria, el culto de Dioniso, una vez integrado en el universo espiritual de los griegos, siguió creando incesantemente nuevos valores religiosos. Es verdad que el frenesí provocado por la posesión divina, la locura, intrigaba a muchos autores, que con frecuencia lo hicieron objeto de ironía y burlas. Heródoto, 4, 78-80, relata la aventura de un rey escita, Silas, que se hizo iniciar en los ritos de Dioniso Bakcheios, en Olbia del Boristhenes, Dnieper. Durante la ceremonia, Telet, poseído por el dios, hacía el vacante y el loco. Se trataba muy verosímilmente de una procesión en la que los iniciados, bajo el imperio del dios, se dejaban arrebatar por un frenesí que tanto los asistentes como los mismos posesos interpretaban como una locura. Manía. Heródoto se limitó a contar una historia que le había sido narrada en Olbia. Demóstenes, en un célebre pasaje, sobre la corona, 259, cuando trata de ridiculizar a su oponente Esquines, de hecho nos revela ciertos ritos de las pequeñas tiasas, Bakcheia, que celebraban en Atenas durante el siglo IV los devotos de Sabacio, dios tracio homólogo de Dioniso. Los antiguos lo consideraban de hecho como el Dioniso tracio con nombre indígena. 17. Demóstenes se refiere a los ritos seguidos de la lectura de unos libros, probablemente un texto escrito que contenía los hiero y logoi, habla de nebrizar, alusión a la piel de cervató, la nebriz. Se trataba posiblemente de un sacrificio en el que se consumía la carne cruda del animal, de craterizar, aludiendo al recipiente en que se mezclaban el vino y el agua, el licor místico, de purificación, catarmos. Consistente en frotar al iniciado con arcilla y harina. Finalmente, el iniciado, que permanecía prosternado o tendido en el suelo, se levantaba a una orden del acólito y repetía la fórmula: me he librado del mal y he hallado lo mejor, mientras la asamblea en pleno gritaba la Oloi. Al día siguiente se celebraba la procesión de los devotos, que marchaban coronados de hinojo y ramos de álamo blanco. A su cabeza marchaba Esquines, empuñando unas serpientes y clamando, Eboe, misterios de Sabacio, y danzando a los gritos de HYS, Actes, Actes, HYS. Menciona también Demóstenes una cesta en forma de criba, el lignon, la criba mística, la primitiva cuna de Dioniso niño. Bajo una u otra forma, siempre hallamos en el centro del ritual dionisíaco la experiencia estática de un frenesí más o menos violento, la manía. Esta locura constituía de algún modo la prueba de la divinización, en teos, del adepto. Aquella experiencia era con seguridad inolvidable, pues suponía una participación en la espontaneidad creadora, en la libertad embriagante, en la fuerza sobrehumana y en la invulnerabilidad de Dioniso.
La comunión con el Dios rompía durante algunas horas la condición humana, pero sin llegar a transmutarla. En las Bacantes no hay alusión alguna a la inmortalidad, y lo mismo puede asegurarse a propósito de una obra tan tardía como las dionisíacas. De nono. Ello basta para diferenciar a Dioniso de Salmoxis, con el que se le compara y a veces confunde, a partir de Rode, pues este dios de los getas inmortalizaba a los iniciados en sus misterios. Lo cierto es, sin embargo, que los griegos no se atrevían aún a colmar la distancia infinita que a sus ojos mediaba entre la divinidad y la condición humana. 125. Cuando los griegos descubrieron la presencia del dios. Parece seguro que las tiasas privadas tenían carácter de iniciación y secreto, véase supra, Bacantes, 470 a 474, 18, aunque una parte de las ceremonias, por ejemplo, las procesiones, se celebraran en público. Es difícil precisar cuándo y en qué circunstancias asumieron los ritos secretos e iniciáticos dionisíacos la función específica de las religiones mistéricas. Investigadores muy importantes, Nilsson, Festugiere, ponen en duda la existencia de unos misterios dionisíacos, por la razón de que faltan las referencias explícitas a una esperanza escatológica. Pero lo cierto es que, sobre todo para la época antigua, conocemos muy mal los ritos secretos, y más aún lo referente a su significado esotérico, que debió de existir, pues las significaciones esotéricas de los ritos secretos e iniciáticos están atestiguadas en todo el mundo y a diferentes niveles culturales. Por otra parte, no hay por qué limitar la morfología de la esperanza escatológica a las expresiones que nos son conocidas ya a través del orfismo o los misterios de época helenística. El ocultamiento y la epifanía de Dioniso, sus descensos a los infiernos, comparables a una muerte seguida de una resurrección, y sobre todo el culto de Dioniso niño, 19. Con los ritos que celebran su despertar, dejando además a un lado el tema mítico ritual de Dioniso Sagreo, sobre el que volveremos enseguida, indican el anhelo, y también la esperanza, de una renovación espiritual. La figura del niño divino está cargada, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, de un simbolismo iniciático en el que se manifiesta el misterio de un renacer de orden místico. Desde el punto de vista de la experiencia religiosa, poco importa que ese simbolismo sea o no comprendido intelectualmente. Recordemos que el culto de Sabacio, identificado con Dioniso, presenta ya la estructura de un misterio, me he librado del mal. Es cierto que en las Bacantes no se habla para nada de inmortalidad, a pesar de ello, la comunión, siquiera ocasional, con el Dios no dejaba de tener consecuencias para la existencia ultraterrena del Bacchos. La presencia de Dioniso en los misterios de Eleusis nos hacen sospechar el significado escatológico de al menos ciertas experiencias orgiásticas. Pero el carácter mistérico de este culto se precisa sobre todo a partir de Dioniso Sagreo. El mito del desmembramiento del niño Dioniso Sagreo nos es conocido especialmente a través de autores cristianos. 20. Como era de esperar, nos lo presentan ebemerizado, incompleto y en una versión peyorativa. Pero precisamente porque se sentían libres de la prohibición de hablar públicamente de cosas que se consideraban en otros ambientes sagradas y secretas, los autores cristianos nos han transmitido muchos detalles preciosos. Hera envía a los titanes, que atraen al niño Dioniso Sagreo con unos juguetes, sonajeros, crepundia. Un espejo, un juego de tabas, una pelota, una peonza, un rombo, le dan muerte y lo despedazan. Cuecen luego sus miembros en un caldero y, según algunos, los comen. Una diosa, Atenea, Rea o Demeter, recibe o salva el corazón y lo coloca en un cofre. Informado del crimen, Zeus fulmina a los titanes. Los autores cristianos no aluden a la resurrección de Dioniso, pero este episodio era conocido por los antiguos. El epicúreo Filodemo, contemporáneo de Cicerón, habla de 3 nacimientos de Dioniso, el primero de su madre,
el segundo del muslo y el tercero cuando, después de ser despedazado por los titanes, habiendo juntado Rea sus miembros, volvió a la vida. 21. Fírmico Materno concluye añadiendo que en Creta, donde localiza su relato beemerizado, se conmemoraba la muerte con unos ritos anuales que repetían lo que el niño había hecho y padecido en el momento de su muerte, en el fondo de los bosques, mediante extraños gritos que lanzan, representan la locura de un alma furiosa, dando a entender que el crimen fue cometido por locura, y despedazan con sus dientes un toro vivo. El tema mítico ritual de la pasión y resurrección del niño Dioniso Sagreo ha dado lugar a innumerables controversias, sobre todo a causa de sus interpretaciones órficas. Desde nuestro punto de vista es suficiente precisar que las noticias transmitidas por los autores cristianos están confirmadas por documentos más antiguos. El nombre de Sagreo es mencionado por vez primera en un poema épico del ciclo tebano, Alcmeón, siglo IV, 22, significa gran cazador, lo que corresponde al carácter salvaje, orgiástico, de Dioniso. En cuanto al crimen de los titanes, Pausanias 8, 37,5, recoge una noticia preciosa, a pesar del escepticismo de Vilamovitz y otros investigadores, Onomácrito, que vivía en Atenas en el siglo VI, en tiempos de Pisístrato, había escrito un poema sobre este tema, tomando de Homero el nombre de los titanes, fundó un Osorgia de Dioniso, presentando a los titanes como autores de los dolores del dios. Según el mito, los titanes se acercaron al niño divino cubiertos de yeso para no ser reconocidos. Pero resulta que en los misterios de Sabacio que se celebraban en Atenas, uno de los ritos iniciáticos consistía en empolvar a los candidatos con yeso o con otra materia semejante. 23. Ambos hechos fueron relacionados ya en la antigüedad, véase Nonno, Dionís, 27, 228 y 6. Se trata de un rito arcaico de iniciación muy conocido en las sociedades primitivas. Los novicios se frotan el rostro con polvo o con ceniza para parecerse a los fantasmas, dicho de otro modo, experimentan una muerte ritual. En cuanto a los juguetes místicos, también eran conocidos de antiguo. Un papiro del siglo III a.C. aparecido en Fayum, Gurub, mutilado desgraciadamente, cita la peonía, el rombo, las tabas y el espejo. Or. Fray, 31. El episodio más dramático del mito, concretamente el hecho de que, una vez desmembrado el cuerpo del niño, los titanes lo cocieron en un caldero y luego lo asaron, era conocido, con todos sus detalles, en el siglo IV. Y lo que es más, estos detalles se relacionaban con la celebración de los misterios. 24. Jan Mayre había indicado oportunamente que el ser cocido en un caldero o el paso por el fuego son ritos iniciáticos que confieren la inmortalidad, véase el episodio de Deméter y Demofón, o de rejuvenecimiento. Las hijas de Peleas cuecen a su padre en un caldero después de despedazarlo. 25. Añadamos que ambos ritos, desmembramiento y cocimiento o paso por el fuego, son característicos de las iniciaciones chamánicas. Podemos, por tanto, ver en el crimen de los titanes un antiguo conjunto iniciático cuya significación original había caído en el olvido. Pues los titanes se comportan como oficiantes de una iniciación, es decir, matan al novicio para que renazca a un modo superior de existencia. En nuestro ejemplo podría decirse que confieren la divinidad y la inmortalidad al niño Dioniso. Pero en una religión que proclamara la supremacía absoluta de Zeus, los titanes no podían desempeñar un cometido demoníaco y fueron fulminados. Según ciertas variantes, los hombres fueron creados de sus cenizas. Este mito desempeñó un importante papel en el orfismo. También en Delfos es posible adivinar el carácter iniciático de los ritos dionisíacos. Allí las mujeres celebraban el renacimiento del dios. Lo cierto es que la criba délfica contenía un Dioniso desmembrado y a punto de renacer, un Sagreo, como indica Plutarco, de Iside, 35, y este Dioniso,
que renacía como Sagreo, era al mismo tiempo el Dioniso tebano, hijo de Zeus y Semeler. 26. Diodoro de Sicilia parece referirse a los misterios dionisíacos cuando escribe que Orfeo transmitió en las ceremonias de los misterios el desmembramiento de Dioniso, v. 75,4. En otro pasaje Orfeo es presentado como un reformador de los misterios dionisíacos, de ahí que las iniciaciones debidas a Dioniso son llamadas órficas, 3. 65,6. La tradición recogida por Diodoro es muy valiosa por confirmar la existencia de unos misterios dionisíacos. Es posible, sin embargo, que ya en el siglo V estos misterios hubieran asimilado algunos elementos órficos. En efecto, por entonces se proclamó a Orfeo, profeta de Dioniso, y fundador de todas las iniciaciones, véase cap. 19 del segundo volumen. Más que cualquiera de los restantes dioses griegos, Dioniso nos asombra por la novedad de sus epifanías, por la variedad de sus transformaciones. Siempre está en movimiento. Penetra por todas partes, en todos los países, en todos los pueblos, en todos los ambientes religiosos, dispuesto a asociarse con diversas divinidades a veces antagónicas, por ejemplo, Deméter y Apolo. Es ciertamente el único dios griego que, al manifestarse bajo diferentes aspectos, asombra y atrae tanto a los campesinos como a las minorías intelectuales, a los políticos y a los contemplativos, a los orgiásticos y a los ascetas. La embriaguez, el erotismo, la fecundidad universal, pero al mismo tiempo las experiencias inolvidables provocadas por la llegada periódica de los muertos o por la manía, por la inmersión en la inconsciencia animal o por el éxtasis del entusiasmo. Todos estos terrores y revelaciones brotan de una sola y misma fuente: la presencia del Dios. Su modo de ser expresa la unidad paradójica de la vida y de la muerte. Todo esto hace que Dioniso se presente como un tipo radicalmente distinto de los olímpicos. ¿Es un dios más cercano a los hombres que las demás divinidades? En todo caso, no era difícil acercarse a él y hasta cabía la posibilidad de convertirse en su encarnación. El éxtasis de la manía demostraba que era posible superar la condición humana. Estos ritos eran susceptibles de desarrollos inesperados. El ditirambo, la tragedia, el drama satírico son, más o menos directamente, creaciones dionisíacas. Resulta una tarea apasionante seguir la transformación de un rito colectivo, el ditirambos, que implica el frenesí estático, en espectáculo y, finalmente, en género literario. 27. Sí, por una parte, ciertas liturgias públicas se convirtieron en espectáculos hasta hacer de Dioniso el dios del teatro, otros ritos, secretos e iniciáticos, se transformaron en misterios. Al menos indirectamente, el orfismo es deudor de las tradiciones dionisíacas. Más que cualquier otra divinidad olímpica, este dios joven nunca cesará de gratificar a sus devotos con nuevas epifanías, mensajes imprevistos y esperanzas escatológicas.